Muy buenas a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un capítulo más. Compañeros, el día de hoy les traigo de este libro de mitos y leyendas de la antigua Grecia, un mito, un relato que se titula Jasón y los Argonautas, el Vellocino de Oro, una historia llena de misterio, una historia llena de aventura, de magia, de misticismo. Hay dioses involucrados de la antigua Grecia, personajes heroicos, es un relato épico que se le atribuye al escritor Homero en el siglo 8 a.C., hace muchísimo tiempo ya. Tiene pocos personajes, siendo Jasón, líder de los Argonautas, el rey Pelias, que era el usurpador del trono de Jasón, el rey Eetes, una hechicera llamada Medea, la diosa Hera, que la mencionan por ahí, algunos personajes, algunos de los argonautas, entre los cuales va Hércules, el héroe de todos los tiempos, Hércules, el hijo de Zeus, y Castor y Pollux, y un personajito que tiene una visión, digamos que telescópica. Hay una película en la que se representa más o menos a esos personajes, y este joven tiene tan buena visión que él ve al cielo y ve las estrellas aún de día, así de buena su vista, por supuesto. La nave Argos es un barco que fue creado con la ayuda de los dioses. El barco tiene algunas habilidades mágicas también. El relato parte contándonos que un día Jasón dijo: yo quiero recuperar el trono de mi padre. En eso que él iba dirigiéndose a este lugar, un lugar que se llama Iolco, se encontró con la diosa Hera, que estaba disfrazada de una anciana, porque la diosa Hera tiene la habilidad de convertirse en otras personas, ¿verdad? Y como a la diosa Hera le caía muy bien Jasón, entonces bajó para echarle, digamos que la mano, para ayudarle un poco con esta tarea que él se propuso. Obviamente, como estaba disfrazada de una señora, una viejita, le dijo que le ayudara a cruzar el río porque ella no podía, así que Jasón la cargó sobre sus hombros, ¿verdad? Y comenzó a cruzar el río con ella. Y en eso que iban caminando por el río, una sandalia se le desprendió a Jasón y se fue con la corriente. Jasón, un poco preocupado, pensando que ahora qué iba a hacer. La diosa Hera le dijo: no te preocupes, preséntate así ante el rey. Él sabe que una persona con una sola sandalia, que tiene esas características que llevas ahora, se va a presentar ante él y él lo va a recibir con, sin problema. No se va a fijar en ese aspecto, ¿verdad? Que ande con un pie descalzo. Así que Jasón le dijo que estaba bien. En eso le comentó un poco, ¿verdad?, acerca de cómo podía ser para presentarse ante el rey, que le dijo que para demostrar su valor le propusiera ir a buscar el vellocino de oro, ¿verdad?, y traérselo. Jasón sabía que esta era una misión que era sumamente imposible porque muchos lo habían intentado. El rey Eetes era muy cruel. Cualquiera que intentara llegar a robarle su vellocino tenía uno de los finales más trágicos, ¿verdad? Ustedes saben. Y entonces él le dijo: bueno, creo que lo que me estás proponiendo es muy arriesgado. Pero la diosa le dijo: no te preocupes, tú haz la prueba y verás que todo irá de la mejor manera. Así que Jasón se dirigió al palacio del rey Pelias, y este había sido advertido por el oráculo de que un cierto individuo vestido en harapos, con una sola sandalia, iba a llegar a robarle el trono, iba, digamos que a causarle la destrucción a él y a su casa. Entonces él estaba a la expectativa en qué momento iba a llegar este personaje para acabarlo antes de que pues lograra hacer alguna cosa en contra de él. Resulta que este día fue el día. Por supuesto, llegó Jasón cruzando las puertas del palacio con una sola sandalia, y el rey dijo: este es el individuo que me fue anunciado, y ahora qué hago, ¿verdad? ¿Cómo hago para resolver esta situación? En eso el rey se sentó a meditar. Jasón se presentó y le dijo, antes de que le diera permiso de hablar, le dijo: soy Jasón, vengo aquí a intentar ser parte de este reino, porque yo quiero vivir aquí, me parece que es un lugar agradable, y pues quisiera que me diera permiso de estar aquí, ¿verdad? El rey escuchó a Jasón hablar, y cuando este terminó le dijo: bueno, te voy a plantear una situación. ¿Qué haría usted si un enemigo apareciera por su puerta un día con intención de hacerle daño y se tuviera que resolver esta situación? ¿Cómo lo haría usted? ¿Qué haría? Entonces Jasón le dijo: bueno, muy fácil, yo como castigo por intentar hacerme daño lo enviaría a traerme el vellocino de oro al reino del rey Eetes, a la Cólquida, y pues como todos sabemos que el viaje es súper peligroso, la misión es completamente imposible, aunque lograran sortear las dificultades del camino, del trayecto en barco. El rey Eetes lo
acabaría, porque a él no le gusta que nadie intente robarle pues su tesoro más preciado, que es esta piel mágica. Así que el rey le dijo, bueno, ya que usted quiere ser parte de este reino y quiere mostrarme su valor, pues vaya y me trae el vellocino. Eso que usted dijo que sería bueno hacer, hágalo para que usted demuestre su valor. Jasón dijo, bueno, no pasa nada, yo sabía que esto iba a pasar, así que está bien, acepto. Entonces le dijo, bueno, no se diga más, ve a conseguir la tripulación, los hombres que consideres necesarios para esta misión y zarpa en busca del vellocino. Jasón se fue. Reunió una serie de hombres con características muy particulares, entre los cuales estaba Hércules. También nos dice que el barco, este barco Argo, era un barco que fue hecho con ayuda de los dioses, así que el barco tenía algunas cualidades mágicas y Jasón zarpó a la misión. Nos dice que en el trayecto tuvo una serie de vicisitudes, entre las cuales estaba que tuvo que pasar por una isla repleta de mujeres en la que no habían hombres, y cualquier hombre que por desgracia cayera en esta isla era desaparecido, ya ustedes saben, por estas mujeres que eran extremadamente violentas porque no confiaban en los hombres. Ellas decían que los hombres eran malos y cada vez que un hombre tocaba tierra los desaparecían. Jasón y los argonautas, con ayuda de los dioses, lograron superar esta prueba, salieron con vida, pero tenían que pasar aún una serie de situaciones. Tuvieron que pasar por un lugar donde habían sirenas. Cada barco que intentaba cruzar este lugar, las sirenas los desaparecían porque pues eran sirenas muy malvadas y no les gustaba a la gente, así que ellas hacían esto, cantaban, hipnotizaban a los hombres y adiós, ¿verdad? Lograron pasar esta prueba, algunos cayeron y tenían que pasar ahora por donde habían dos monstruos, un monstruo que era un ser, una criatura que vivía en un acantilado, y un monstruo que hacía un remolino gigantesco en el mar. Desafortunadamente en el remolino algunos murieron, pero lograron sortear esta travesía. Llegó la siguiente etapa, la etapa final, digamos, la cual consistía en atravesar un pasadizo en el mar, digamos, donde habían dos rocas gigantes. Era la única parte por la que se podía cruzar. Pero ¿cuál era la cuestión? Era que eran piedras mágicas que cuando algún barco o algo intentaba cruzar, las piedras se cerraban como dos puños, ¿verdad? Y aplastaban todo lo que hubiera en medio. Así que Jasón, preguntando qué podía hacer, recordó el consejo que le dio Fineo. Era un rey ciego al que ellos le habían ayudado porque habían unas arpías que llegaban y se comían la comida del rey. Entonces él le dio una serie de consejos para el viaje. Entonces se acordó, el rey Fineo le dijo que agarrara una paloma y la soltara, ¿verdad?, en medio de estas dos rocas, ¿verdad? Y cuando las rocas se cerraran y se volvieran a abrir, ellos aprovecharan para cruzar. Entonces la paloma se fue a vuelo de ave muy rápido y las rocas se cerraron y apenas lograron prensarle las plumas a la paloma. La paloma no murió, sobrevivió, pero cuando las piedras empezaron a regresarse, ellos a toda velocidad, con toda la fuerza de Hércules y la tripulación, remaron hasta que lograron cruzar. En cuanto iban casi saliendo de las rocas, las piedras se cerraron al sentir que alguien estaba atravesando, ¿verdad? Y rompieron un poco la parte de atrás del barco, pero salieron ilesos. Llegaron a la isla y el rey inmediatamente se dio cuenta que estos personajes habían arribado. Los fueron a traer ante él y le dijo a qué han venido. Pero Jasón, como era muy valiente, muy valeroso y no se andaba por la rama, le dijo: bueno, rey, el rey Pelias me ha enviado a que me lleve el vellocino de oro, así que a eso he venido. Tal vez he hallado gracia ante sus ojos y decida darme el vellocino sin pelear, pero si no, sepa que vengo con toda la intención de llevarme el vellocino. He sorteado todas las adversidades que usted se imagina, he peleado con los monstruos marinos, he sobrevivido a las dos rocas gigantes, nada me atemoriza, nada puede hacer que yo me vaya sin el vellocino. Así que el rey le dijo: bueno, que así consideras, tendré que pues acabar contigo en este momento, pero el rey Eetes tenía una hija que se llamaba Medea, la cual era una bruja, una hechicera, y fue flechada por una flecha de amor de la diosa Afrodita, para que en cuanto viera a Jasón se enamorara de él y le decidiera ayudar. Cosas de relatos antiguos, ¿verdad? Los dioses Cupido y Afrodita andaban por ahí, ¿verdad?, flechando a todo el mundo, lo que consideraran, y de repente ella dijo: no los mates, porque si los matas, pues cosas malas vendrán para el reino, así que no le recomiendo. Entonces le dijo: bueno, ¿qué podemos hacer entonces con estos enemigos que vienen a robarnos el vellocino? Entonces ella le dijo: bueno, pones unas pruebas muy difíciles. Si ellos pasan las pruebas, quiere decir que tienen el aval de los dioses para llevarse el vellocino y no
podemos hacer nada. ¿Quiénes somos nosotros para luchar contra hombres bendecidos por los dioses? Así que el rey dijo, bueno, me parece muy bien. La primera misión que les voy a encargar entonces es que vayan a ponerle un yugo a ciertos toros que están por allá, que eran unos toros de bronce que escupían fuego, que eran los toros de Ares que había dejado por ahí, eran toros metálicos que quemaban cuanto se acercara a ellos, nadie podía domesticarlos ni nada, para que escupían fuego. La misión era que le pusieran un yugo a esos toros y que araran la tierra. ¿Para qué tenían que arar el campo? Para que el rey Eetes sembrara unos huesos de dragón, unos colmillos de dragón por ahí, y de esos colmillos y de esos huesos iba a brotar pues unos guerreros de esqueleto con los que ellos tendrían que pelear. Entonces resulta que la hechicera Medea, que estaba enamorada de Jasón, le dio un brebaje mágico, una poción con la que se debía cubrir el cuerpo y una para que bebiera y adquiriera mucha fuerza. Jasón estaba un poco desconfiado, pero ella se untó un poco el ungüento de esta poción y metió la mano en un fuego que había ahí, y al no quemarse, Jasón dijo, bueno, seguramente es verdad. Así que se puso este aceite, se puso esta poción y se fue a la misión. Le dijo a sus hombres que él era el único que iba a enfrentar a los toros porque estaba bendecido por los dioses, es verdad. Así que él se fue, los toros le escupieron fuego, pero no pudieron contra él. Así que con la fuerza de la poción que se había tomado, logró ponerles el yugo a los toros, ¿verdad? Y arar la tierra. El rey estaba que no se la creía, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayan domado, digamos, a los toros de Ares? Pero efectivamente era así. Araron la tierra y el rey Eetes tiró las semillas, digamos, eran estos huesos de dragón, estos dientes de dragón, y de esos dientes brotaron guerreros esqueléticos. Dice que la batalla fue encarnizadísima, ellos apuñalaban a los esqueletos, pero eran huesos, no tenían tejido, no tenían sangre, no había forma de matarlos. Así que Jasón, con el poder de su fuerza que había adquirido con la pócima, empezó a lanzar espadazos por todos lados hasta que empezó a destrozar los huesos. Llegó el punto en el que solo quedaban huesos nada más. Este es Jasón ahí, está aquí, está peleando contra los esqueletos y solo quedan las cabezas ahí tiradas nada más de sus huesos que sembraron ya vencidos. Y el rey dijo, bueno, una última misión queda y es vencer al guardián del vellocino, que en algunos relatos dice que era una serpiente gigante, al menos en este libro dice que era una serpiente, en algunas versiones dice que era un gran dragón, en algunos dicen que era una serpiente dragón, detalles, ¿verdad?, que custodiaba el vellocino. Era un dragón muy violento. En cuanto los vio, se puso en modo de batalla, digamos, a esperarlos, y en cuanto se acercaran iba a acabar con ellos. Y la hechicera Medea había preparado un brebaje para hacer dormir al dragón para que Jasón pudiera tomar el vellocino. El rey estaba pero enojadísimo porque sintió que lo había traicionado su hija, se dio cuenta que ella había ayudado con sus pociones a Jasón y decidió pues acabar con ella, acabar con Jasón y acabar con todos. Pero lograron llegar a la playa, se subieron al barco y zarparon. No pudieron atraparlos y se fueron al reino de Pelias con el vellocino, misión cumplida. Y pues así termina la historia, al menos en esta parte de la historia, porque la historia continúa en otro relato donde Jasón llega al reino, se da cuenta que el rey Pelias lo había traicionado, un montón de situaciones, una historia muy interesante, muy larga, muy entretenida, llena de pues intriga, llena de detalles muy enriquecedores, claro que sí. Y pues al menos en esta ocasión, en este libro, termina con Jasón logrando la misión de llevarse el vellocino y partiendo de vuelta a casa, claro que sí. Y pues podemos aprender algunas cosas de este relato, como es pues la valentía, el no dejarse llevar por las adversidades, afrontar los problemas con valor, con estoicismo, dejarse ayudar a los demás, pero permitir que los demás nos ayuden también. En este caso, Jasón no se negó a la ayuda, tuvo sus dudas, sí, pero cuando le ofrecieron ayuda, él aceptó la ayuda con mucha gratitud. Y también podemos aprender cosas como el apego. El rey estaba tan apegado al vellocino que estaba dispuesto inclusive a acabar con la vida de su propia hija con tal de que no le robaran el vellocino, ¿verdad? Así que podemos aprender varias cosas, no apegarse a los bienes materiales. Tenemos que aprender a dejar ir, a soltar, ¿verdad? Hay veces que las cosas nos hacen daño, nos hace ser malas personas, pero nos aferramos a esas cosas y debemos aprender a dejar ir las cosas. Hay veces que las cosas no funcionan y si no funcionan y me están haciendo daño, soltar, dejar ir, claro que sí. Así que nada, compañeros, este es el video en esta ocasión. Espero que les haya gustado. No olviden darle me gusta, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo video, compañeros. Chao.